Y hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez vamos a ver cómo funciona la función esta import de nuestra aplicación, ¿verdad? Y bueno chicos, vamos a empezar con este video. Bueno chicos, aquí estamos ya. Vamos a ir primero al explorador archivo y yo le explico. Recuerda que en el video anterior de instalar samples les dije que solo se instalan 6, ¿verdad? Vámonos aquí un ejemplo: internal storage, descargas, y voy a buscar dónde está eso. Aquí tengo varias carpetas de packs de DJs y todo eso. Aquí dice bases variada, material. Vamos a probar con cualquiera de estas que estén aquí, ¿verdad? Aquí dice base de salsa y hay ¿cuántas? Hay un total de 22. Ok, si yo tengo estas 22 en esta carpeta, no necesitaría dividirla en 6 todas pueden caber, ok, así que ahí no hay ningún problema. Si ves aquí hay un archivo que no es reconocido, ese no reconocerá tampoco la aplicación. Ya tenemos esto aquí, ¿verdad? Lo tenemos para ver si esta no la tiene 22. Si lo vamos a instalar por import, eso no importa para en absoluto, así que yo voy acá, me voy a la aplicación, tiene 22, recuerden, y vamos a entrar. Ahora nos vamos a sampler y aquí nos vamos a la opción de load y aquí nos aparecen, ¿verdad? Aquí hay varias bases, bachata y salsa, así que vamos a darle a import. Si es la primera vez que lo haces, nos va a pedir un permiso, ¿verdad? Luego aquí nos aparecen todas las carpetas que tenemos audio, todas, solo las carpetas, no nos aparecen los audios, ojito. Y vamos a buscar, ¿verdad? Hay una que se llama base salsa, base electrónica, cumbia. Yo no sé cuánto tiene la de cumbia, pero voy a elegir la de cumbia, ¿verdad? Yo lo selecciono tocando la base cumbia y nos empezará a cargar y nos dice que tiene 21 archivos. Ahí dice 21 files. ¿Cómo la leo ahora? Dentro de esto, recuerde que esto tiene solo 6 espacios, ¿verdad? Tiene 1, 2, 3 y por aquí tiene 1, 2 y este que está aquí que sería el tercero, ¿no? No sé si se vea bien, claro. Entonces solo leería 6 de los 21, ¿ok? Si yo me voy acá y busco la que acabo de importar, que sería cumbia, toco, me va a cargar todas las que tiene, todas las 21. Y bueno, como les decía, porque me acaban de interrumpir, aquí nos aparecen todos los audios que tiene esta carpeta, ¿ok? Y en este caso son 21 como antes lo decíamos, o lo decía yo. En este caso, ¿cómo funciona? Si yo con mi dedo toco sobre esta que está aquí de primero, que dice 001, que me hace automáticamente como en esta parte hay solo 6 espacios, solo me seleccionará 6 de acá, ¿verdad? 2, 3, 4, 5 y 6. Me seleccionará estas 6 y las colocará en orden en esta parte de acá. Y eso es lo que sucede. Así que vamos a hacerlo. Ven cómo se seleccionan en un color y se nos presentan en esta parte. ¿Lo vieron? Bien, eso es lo que hace. Si yo quiero cambiar, porque no es 01, ni 02, ni 03, 06. Voy de nuevo acá y le doy aquí, ¿verdad? A la que acabo de instalar y busco la que sigue, ¿no? Si yo selecciono en 04, me va a cargar de 04 a 0 sepa qué. Y si yo sigo y le digo, bueno, yo quiero la de 21, entonces me selecciona hacia arriba, ¿no? 21, 20, 19, 18, 17, 16. Y así, y vamos a cargarlo, ¿verdad? Dame un clic y listo, ya tenemos todo. Así funciona aquí. Otra cosa sea que no le cargue por formato, que eso estoy haciendo ya el video, pero me queda muy poco tiempo para intentar hacer todos esos videos y subírselo. Y bueno chicos, espero que me hayan entendido. Recuerden que esta parte de aquí es para subir y bajar el volumen del sampler, de la base o de lo que sea. Y si me preguntan si se puede sincronizar con la pista en caso de una base o la pista de audio, esto aquí no se puede, ok. No he visto aplicación que se pueda. Ojalá lo echen en una nueva versión, o ya no sé, cuando sube este video tal vez lo tenga, pero por el momento no lo tiene. Y bueno, espero que el video les haya gustado, que les haya sido de su agrado y que les haya funcionado, que es lo mejor en esto, ¿verdad? Y bueno chicos, hasta aquí les dejo el video. Adiós.